Hace unos 150 millones de años, la zona de Tacuarembó era un ambiente semidesértico. Huellas de dinosaurios herbívoros de 1 metro de diámetro nos permiten deducir que debía haber abundante vegetación que le sirviera de alimento. Esa enorme cantidad de plantas requería agua en forma de ríos permanentes de gran caudal, en los que, como suele suceder, vivían peces de todo tipo, entre los que se contaban los celacantos, seres surgidos aparentemente durante la Pangea, es decir, cuando los continentes todavía estaban unidos. Los fósiles de celacantos encontrados en distintos puntos del planeta datan de hace más de 65 millones de años, por lo que durante mucho tiempo se pensó que estos enormes pececitos se habían extinguido junto con los dinosaurios. Grande fue la sorpresa de un grupo de pescadores sudafricanos cuando el 22 de diciembre de 1938 recogieron en sus redes un ejemplar vivo de 1,5 metros de longitud y 50 kilos de peso, considerado un verdadero fósil viviente que había sobrevivido a la reconfiguración de los continentes y al impacto de un asteroide gigante. Una de las características más llamativas de este celacanto, con sus aletas lobuladas, que tienen una formación similar a la de los brazos y piernas humanos, por lo que podrían evidenciar la transición entre el medio acuático y el ambiente terrestre. La importancia de los celacantos llevó al paleontólogo Pablo Toriño, investigador del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias, a unir los restos fósiles de uno de ellos encontrados en Tacuarembó para conformar un atlas del cráneo. Trabajando con huesos del tamaño a veces de una miguita de pan, logró reconstruir completamente la cabeza del animal, que no solo es referencia para sus colegas de todo el mundo, sino que además puede ser comparada con la de ejemplares actuales para corroborar su evolución, para lo que Toriño debió viajar a Indonesia. A lo largo de los últimos años, Pablo Toriño ha publicado varios trabajos académicos en revistas especializadas, algunos de ellos en colaboración con importantes científicos de todo el mundo, poniendo su granito de arena para entender la historia en la vida de nuestro planeta. Es un placer recibir a Pablo Toriño, paleontólogo y museólogo. ¿Qué es museólogo? Bueno, el museólogo es el profesional justamente que se enfoca en los museos, ¿verdad? En cómo funciona un museo, cómo se arma, lo que hace toda la estructura del funcionamiento de los museos. Una carrera que en Uruguay se abrió hace unos años una sola vez. Perdóname lo ignorante de la pregunta, ¿tiene algo que ver con curadurías? Si yo hiciera un paralelismo con las artes. Exacto, el museólogo se puede encargar tanto de las colecciones, del mantenimiento, la conservación, como de las exposiciones, del armado, ¿verdad? La parte didáctica, la atención al público. Tiene como muchas vetas la profesión. Este informe que estábamos viendo para presentarte, de alguna manera nos acerca a una parte de la historia del planeta que nosotros la sentimos muy lejana y a veces por ignorancia no nos damos cuenta de lo cerca que podemos también estar de ella. Y uno no puede evitar cuando ve este pez, cuando ve este ejemplar, llamarle la atención, ¿no? Y yo te preguntaba fuera de cámara, antes de entrar a la nota, si podemos decir que el celacanto quedó a medio camino en esa evolución. Nosotros siempre tuvimos la imagen, me disculpo por la introducción larga, pero siempre tuvimos la imagen del pez saliendo de su medio natural, del agua, para encontrar una nueva etapa en su evolución en tierra, y para eso obviamente una metamorfosis, una transformación. No utilizo bien los términos. No, está perfecto, está muy didáctico. De hecho, la evolución es una cosa muy interesante a notar. No es un camino lineal, no es una ruta que va rumbo a un lugar, sino que es como un árbol que va dejando muchas ramas en el camino. Y algunas de esas ramas llegan hasta el día de hoy, como el celacanto o como muchos otros seres vivos, y otras se van quedando en el registro fósil. Como yo te decía hace un ratito, es como que la evolución se olvidó del celacanto, porque en más o menos 70 millones de años o más no han cambiado mucho, se mantienen muy parecidos a como los vemos en los fósiles. ¿Y qué es lo que podemos esperar? Porque muchas veces los conocimientos, la ciencia, la tecnología pueden llegar a proyectar hacia adelante. Y nosotros siempre basamos la vida en la Tierra en función de nosotros mismos como especie de los seres humanos, y nos olvidamos del resto. Y una vez se pregunta, un ser como este que sobrevive a todo lo que ha sido, bueno, la historia de la Tierra, con todo lo que ha pasado, ¿qué futuro puede esperar también?
Bueno, los celacantos se originaron hace 400 millones de años, para que tengan una idea. Nosotros hablamos fríamente de millones de años los paleontólogos porque nos acostumbramos, pero a la gente le choca mucho. Y han sobrevivido a toda clase de cataclismos, incluyendo la extinción de los dinosaurios hace 70 millones de años. El gran desafío para los celacantos hoy en día es que sobrevivan a nosotros, a la especie humana, que ese es el gran problema que afrontan. Solamente viven 2 especies, una en África, otra en Indonesia, con poblaciones de unos pocos cientos de individuos, quizás algunos miles. Son muy difíciles de estudiar, viven en un ambiente muy profundo, pero están en peligro de extinción, eso lo sabemos. Porque son poblaciones pequeñas y por la pesca. Pero yo leí por ahí que no son ricos de comer. Exacto, no son ricos. De hecho, en África, por ejemplo, lo llaman gombeza, que significa pez grasoso, pero son muy buenos para utilizar como carnada para otros peces. Y desde que el celacanto se conoce, desde que sabe que existen hoy en día, son muy atractivos para los coleccionistas también. Y de hecho existe un mercado negro muy difícil de rastrear de celacantos. Obviamente hay todo un trabajo educativo que se hace en África y en Indonesia para entrenar, capacitar a los pescadores, evitar ciertas zonas donde ellos se sabe que habitan, cerca de las islas volcánicas, por ejemplo, en la profundidad. Y si por casualidad se topan con uno, que inmediatamente se contacten con alguna universidad, algún centro de estudio. Pablo, las especies por lo general tienen comportamientos, ¿no? Comportamientos que pueden ser instintivos, que pueden ser aprendidos también. ¿Cuál es el comportamiento que uno puede ver en esta especie? Bueno, son difíciles de estudiar, como te decía. De hecho, la profundidad mínima a la que habitan son 100 metros. De ahí para abajo se los ha encontrado a 300 metros, se los estudia con submarinos teledirigidos en algunos casos. Se sabe que habitan alrededor de archipiélagos de islas volcánicas que tienen cuevas a más de 100 metros de profundidad. Parece que tienen como una preferencia por las cuevas. Y allí es donde pasan la mayor parte del día y solamente salen para comer y vuelven otra vez. Por eso son tan difíciles, no es fácil de acceder. ¿Y qué pasa con los sentidos de esta especie también? Porque si nosotros hablamos de cueva, hablamos de esas profundidades, podemos hablar de que hay sentidos que de pronto, para nosotros, como los entendemos, pueden estar atrofiados, pero para ellos están adaptados a esa situación. Exacto, ellos tienen lo que es el sistema nervioso en la cabeza, tienen miles de terminaciones nerviosas que forman algo que se llama el sistema sensorial, que tienen muchos peces, pero los celacantos lo tienen muy bien desarrollado, que es capaz de detectar pequeños movimientos a 360 grados alrededor, que pueden ser de presas, e incluso pequeñas variaciones de campos magnéticos causados por las propias presas también. Eso es algo bastante particular de los celacantos. Tienen órganos sensoriales muy acumulados en el hocico, sobre todo, que los hacen ser muy perceptivos del entorno. Uno se pregunta por qué esta especie queda detenida en su evolución, ¿verdad? En un lapso tan grande, y teniendo en cuenta que si uno lo ve, parecería que fue una especie que quiso evolucionar más rápido de lo que debería en un momento. Es muy particular porque hay muchas preguntas que no tienen respuesta con los celacantos. Primero, se conocieron como fósiles en el siglo XIX, 1838 más o menos. Y justamente 100 años después aparece el primer celacanto vivo en un mercado, en una feria, en una ciudad del sureste de África, que es reconocido por una investigadora que lo ve en esa feria y dice: esto es un celacanto. Y ahí comenzó toda la historia. Fue un boom para la zoología del siglo XX. Pero otro boom fue en 1998, que aparece la segunda especie en Indonesia, a 10.000 kilómetros de distancia de la de África. Nadie se lo esperaba, absolutamente. Entonces la pregunta es, ¿habrán más poblaciones de celacantos en el resto del Océano Índico, por ejemplo? Eso es algo que va a haber que investigar sin lugar a dudas. ¿Necesita algún tipo de hábitat particular? Más allá de que tú me hablaste de 100 metros de profundidad y cuevas, se me ocurre también temperaturas de agua, por ejemplo, porque quizás eso también abre un poco más el abanico de investigación y de búsqueda. Sí, sin duda su ambiente predilecto son las aguas cálidas. Más allá de la profundidad, estamos hablando de ambientes cercanos al Ecuador. O sea, son muy específicos. Hay muchas similitudes en el ambiente en África y en Indonesia. Quizás ellos se especializaron tanto en ese tipo de ambientes que quedaron como recluidos en esos lugares. Pero no podemos descartar que existan más. Y eso es un poco lo que nos da a veces una lección de humildad que tenemos que tener, que no conocemos todo lo que nos rodea. No sabemos todo lo que hay en el fondo del océano, todavía debe haber muchísimas cosas por descubrir. Y vos sabés que eso me lleva a otra pregunta también, Pablo, porque también lo que nosotros aprendemos en los libros con los años, la ciencia lo va cambiando porque se hacen nuevos descubrimientos.
nosotros, por lo menos mi generación y quizás las anteriores, todavía manejábamos el origen de la vida en el agua, ¿verdad? Con aquel ser unicelular que después se fue transformando, ahí fue el principio de toda la cadena de la vida. Y uno se pregunta, ¿qué más podemos aprender nosotros? Y voy a hablar en genérico del agua como fuente de vida, y cuánto queda por descubrir todavía. Exacto. Bueno, al día de hoy se mantiene como principal teoría el origen de la vida en el medio acuático. O sea, nosotros venimos del agua y de hecho en nuestra sangre, en nuestra concentración de minerales, de sodio y de potasio, heredamos el ambiente marino, o sea, lo trajimos con nosotros en nuestros minerales que vienen del mar, en definitiva. En el caso de los celacantos, por ejemplo, si me voy a ellos específicamente, estudiarlos nos da como una pauta de cómo pudo haber sido esa transición de ciertos peces que hace varios cientos de millones de años tomaron la decisión, entre comillas, de salir del agua, quizás para pasar de un charco a otro en momentos de sequía, no lo sabemos, quizás para explorar nuevos mundos, nuevos recursos, nuevos alimentos. Capaz, perdóname que te hago un paréntesis, capaz que ahí también está nuestra inquietud como especie de explorar, Quizás ¿no? también la heredamos de esos peces Capaz. curiosos que salieron del agua. Y el celacanto quedó como una parte intermedia. No quiere decir que ellos sean nuestros ancestros directos, son una de esas ramas, son como unos primos muy, muy lejanos que llegaron vivos hasta el día de hoy. ¿Cuánto falta para que nosotros conozcamos de pronto verdaderamente el aspecto de todas las especies que estuvieron antes que nosotros? Por una vuelta hablando con un, no sé si un colega o un casi colega tuyo, decía, bueno, en el caso de los dinosaurios, más allá de las conclusiones que sacaba la ciencia en el momento con las herramientas que tenía, hoy podemos decir que quizás los dinosaurios tenían plumas, pero ¿qué pasa? Resulta poco cinematográfico a la hora de hacer una película de dinosaurios, y quizás con tantas especies nos pasa lo mismo, ¿verdad? Digo, tiene más marketing un cierto aspecto que lo que pudo haber sido la realidad. Exacto, sí. Bueno, hoy en día la ciencia está mucho más en contacto con los medios de comunicación, incluso con la industria cinematográfica, lo que no quiere decir que la industria tome todo lo último que se sabe, ¿verdad? Como en el caso de los dinosaurios emplumados. De todos modos, en los últimos años hay algunas series de televisión muy buenas de tipo documentales que se han centrado en ese aspecto, ¿no? El de los dinosaurios emplumados, de sangre caliente, mucho más parecidos a las aves que a los reptiles. Y hoy sabemos, de hecho eso está aceptado ya hace algunas décadas, que las aves son dinosaurios. No son descendientes, son dinosaurios verdaderamente, se clasifican adentro de ellos. Yo me acuerdo hace años dar una charla para niños y les decía, miren que los dinosaurios no desaparecieron, todavía están vivos. Ellos no entendían. Solo que para encontrarlos hoy en día no hay que mirar hacia abajo como cuando buscamos fósiles, hay que mirar hacia arriba. Y ellos miraban al techo del salón. Les tuve que decir, son las aves, son los pájaros. Y esto está lindo también para los niños, para que presten un poco de atención, porque hay muchos niños que son fanáticos Sí, sin duda. de la temática, y uno a veces ve a las calandrias caminando en el campo y dice, ahí van los velociraptores, Ahí ¿verdad? va, Porque exacto. tienen el mismo paso que por lo menos reprodujo Spielberg en sus películas, y ahí están esos paralelismos que resultan maravillosos. Realmente. Exactamente, sí. Y esas contradicciones para nosotros de empezamos a estudiar dinosaurios por un lado, aves por otro, reptiles, y nos vamos dando cuenta de que está todo interconectado. La vida está toda interrelacionada, es como ese gran árbol lleno de ramas, como lo imaginó Darwin ya hace casi 200 años atrás. Quiero volver sobre el celacanto y otros fósiles vivientes, porque no es el único que tenemos actualmente. Y uno se pregunta, ¿qué pasa? Y siempre pensando en la evolución de esta especie, porque obviamente nuestra presencia, nuestros desechos están de alguna manera interfiriendo Sí. o aportando, uno nunca sabe tampoco, ¿no? Hablamos de los microplásticos que se están encontrando en especies vivas. ¿Qué pasa con esta especie que es tan particular, que tiene, al haber sobrevivido a tantos cambios, y quizás nosotros también somos parte de esos cambios en su evolución casi estática? Qué buena pregunta, porque en el caso de Indonesia, por ejemplo, la especie de Indonesia es mucho menos conocida que la de África, ¿verdad? Hace apenas 25 años se descubrió, y hoy en día solamente existen 8 ejemplares capturados en todo el mundo, accidentalmente, ¿no? Ahí concentrados en Indonesia, de esa especie. Y uno de los últimos, cuando fue capturado y se le hizo una disección, se lo abrió, adentro se encontró un paquete de papas fritas, de un envoltorio de nylon. Uno podría pensar, bueno, pero si vive a 100 metros de profundidad no llegan los desechos. En realidad sí llegan. Las corrientes los pueden distribuir a lo largo de toda la columna oceánica, e incluso los organismos que viven allá en el fondo
pueden llegar a consumir desechos que generamos nosotros. Y de hecho esa foto del celacanto con esa bolsa de papas chips es una foto que ha dado la vuelta al mundo a través de internet. Sí, da la vuelta al mundo, Pablo, pero lamentablemente no genera el efecto que tendría que generar en nosotros. Y uno se pregunta, y después te tengo que preguntar por el celacanto de Tacuarembó, Sí, porque claro, por supuesto. la familia pregunta. Pero decía, ¿no?, cuán importante es que cada vez más las diferentes disciplinas de la ciencia empiecen de alguna manera a trenzarse en una causa común, Sí. en lo que tiene que ver con nuestro comportamiento como meros huéspedes, Sí. no dueños de este planeta. Exactamente. Toda la ciencia está conectada, está interconectada. No es que existen disciplinas independientes unas de otras. Todas están conectadas y es verdad, hay que tender hacia un mismo discurso que tenga que ver con la conservación de nuestro planeta. El planeta va a sobrevivir. Nosotros vamos a desaparecer. El planeta de alguna manera se las va a arreglar y la vida va a continuar, no de la misma forma que la conocemos hoy. El problema es si nosotros queremos seguir en ese carrusel o queremos bajarnos, y ahí depende un poco la actitud del cambio. Y la ciencia puede dar muchas respuestas, no todas, a veces da más interrogantes que respuestas, pero es una buena herramienta para tener a mano. Tendría que tener más protagonismo la ciencia en nuestras vidas. Y cuando hablo de nuestras vidas, estoy hablando de unas vidas que están de pronto asignadas por regímenes políticos, por regímenes ideológicos, que son los que nos manejan también, o lo que tiene que ver con la comunicación, lo que tiene que ver con consumismo. La ciencia tendría que subir un par de escalones más en lo que tiene que ver con él. Cuando digo regir nuestras vidas, no estoy hablando de dominarla ni de controlarla, estoy hablando de sugerir y de acompañar. Y acompañar. Pienso que sí, que deberían haber políticas científicas que trasciendan a los periodos de gobierno, en todos los países hablando en general, ¿no? Lo que se llama verdaderas políticas de Estado que tengan que ver con la ciencia, más allá de los cambios de turno, naturalmente, que tienen que ver con la dinámica de cada país. La pandemia visibilizó muchísimo a la ciencia. Es una oportunidad que no podemos perder de volver a bajar y decir, bueno, ya pasó, quedó atrás y volver a antes. En realidad, tenemos que aprovechar ese envirón para seguir en ese contacto permanente con la población y con los medios, y este tipo de instancias son fundamentales para eso. Y a la juventud está la esperanza también. A las próximas Pablo, generaciones. ¿qué hacía este celacanto en Tacuarembó y en qué parte de Tacuarembó apareció? Bueno, estábamos hablando de celacantos, hoy tenemos solo en África y en Indonesia, pero en el pasado, hace millones de años, vivieron prácticamente en todo el mundo, y también Uruguay no fue la excepción. Hace unos 140 millones de años más o menos, lo que hoy es Tacuarembó, Rivera, al norte del país, sur de Brasil, formaban parte de un gran desierto. Y en este desierto que había ríos, habitaban muchos peces, como veíamos en el informe al principio, entre ellos los celacantos. Apareció los primeros restos de celacanto en Uruguay, diría hace unos 10 años atrás, y de ahí los empezamos a estudiar. Al principio encontramos huesos fragmentados, sueltos, que es lo más común, pero un buen día nos topamos con un hallazgo que fue muy particular, una cabeza prácticamente completa, más de 50 o 60 huesos en una pequeña barranca de Tacuarembó que nos tomó mucho tiempo extraer y después hacer la reconstrucción y poder estudiarlo. Ese fue un gran hallazgo verdaderamente. ¿En qué zona de Tacuarembó te acordás? Muy cerquita de la propia capital de la ciudad, allí en un camino que sale de Tacuarembó sobre una cantera arenera, que entramos con autorización de la familia, a quien le agradecemos mucho, la familia Martínez Catalina, y siempre que vamos trabajamos allí en esa zona y aparece de todo, dientes de dinosaurios también, dientes de pterosaurios, toda una fauna, tortugas, otros tipos de peces que convivían allí hace 140 millones de años. Quiero aprovechar las vacaciones y la esperanza de que nos estén mirando niños y personas jóvenes. ¿Dónde hay alguna página, alguna dirección web en la que podamos entrar para conocer más de estos hallazgos? Bueno, tenemos la página web de la Facultad de Ciencias, f100.edu.uy. La Intendencia de Tacuarembó está preparando también en su página web una sección para difundir más, no solo de esto que estamos hablando, sino de las huellas de dinosaurio que se mencionaban en el informe también, por un proyecto de museo en el que estamos trabajando que esperamos poder inaugurar de aquí a poco. Muy bien. Pablo Toriño, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.